Antes que Bueno, nada, gracias. no, de nada, chao, Orne. Chao chicos, nos vemos. Beso, beso. Beso, Chau, chau. beso. Antes que nada voy a hacer una aclaración porque van a ver que en el Drive hay varios Ay, Romy, PowerPoint. perdón, un minuto. Lo último que digo y me voy, te juro que no hablo más. Chicos, el jueves a la tarde, no estoy peor que Romy. El jueves va a venir a la clase los primeros 10 15 minutos nuestro titular de cátedra. Así que, sí, bueno, va a venir virtualmente, va a venir, o sea, se va a conectar, así que bueno, les aviso que el jueves vamos a tener esa visita y luego vamos a tener la clase común y corriente, así que nada, pónganse lindos y lindas. Bueno, chau, no hablo más, chau Romy, beso. Chau. Gracias. Beso. Les decía, primero quiero hacer una aclaración van a ver que en la carpeta de Sistema Interamericano, hoy vamos a empezar a ver el Sistema Interamericano, ¿sí? Van a escuchar de fondo a mi perro, que se nota que me extrañó y está más dependiente de lo habitual, con lo cual téngame paciencia, es la vida real, tienen que ser las cuestiones que pasan en la virtualidad, ¿sí? Entonces, les decía, nosotros vamos a empezar viendo hoy la primera parte del sistema interamericano, que vamos a ver cuál es el rol, qué es la OEA, cuáles son las funciones de la Comisión Interamericana, ¿sí? Y la clase que viene van a terminar de ver lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, van a ver que dentro de la carpeta del sistema interamericano que tienen en el Drive hay varios PowerPoints, ¿sí? El que vamos a usar conmigo hoy es uno que se llama Sistema Interamericano RO2, ¿sí? Eh, los otros los dejamos porque a veces, ustedes acuérdense que ustedes tienen que estudiar de la bibliografía, ¿no? Entonces, los PowerPoints lo que ayudan es a guiar esa lectura y poner el foco en las cosas importantes, ¿no? Entonces, a veces está bueno tener otros powers que te puedan decir, bueno, complementemos con esto, ¿sí? Pero lo que vamos a usar conmigo hoy es el que dice Sistema Interamericano RO2, ¿sí? Estamos todos en eso, lo pueden, mientras yo lo voy a compartir, ¿sí? Pero está en el Drive, lo chequeé antes de empezar la clase, ¿sí? A ver, déjame mirar, esto puede salir bien o puede salir mal. Ay, señor, esperen un minuto porque, denme un segundo que no estoy pudiendo compartir la pantalla. Romy, ahí te puse como anfitrión. Sí, pero el problema no sos vos, es mi Ah, computadora. soy yo, pero no sos vos, soy yo. Sí. Bueno, Eva. Bueno, ustedes tienen, por favor, abran sus micrófonos mientras yo estoy pudiendo. Ahí está, ahí pude, ahí pude. Sí, 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 sí. Ahí está. ¿Ustedes todos pueden ver la pantalla? Sí. Sí, Perfecto. perfecto. Buenísimo. Sí, perfecto. Entonces, les pido que por favor, todos los que quieran hacer preguntas, activen el micrófono, me interrumpen 20 veces, pero no me escriban en el chat porque no lo estoy viendo, ¿sí? Y entonces voy a perder la pregunta que ustedes tengan. Entonces, vamos a hablar, hoy dijimos del sistema interamericano. Para poder hablar del sistema interamericano tenemos que pensar que hay una organización de estados americanos, ¿sí? Que de distintos estados que se juntaron, que formaron una organización de estados americanos en 1948 y que dentro de ese marco se propusieron distintos pilares. Entre esos pilares, el pilar que más nos importa en esta materia es justamente la protección de los derechos humanos. ¿Sí? No sé quién me pidió autorización para grabar, ahí les autoricé. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber que todo lo que vamos a ver en esta clase y en la próxima está dentro del marco de la OEA, ¿sí? Si ustedes ven la fecha, en 1948, ¿qué otra organización se creó? Eh, ¿Qué otra organización se creó eh, para
no me manden más pedidos de grabación, ya autoricé a una, después se la comparten entre ellos, entre ustedes, ¿sí? Si no, me interrumpen 20 mensajes entre que los que tengo que admitir y los que no, pierdo el hilo, ¿sí? ¿Qué otra organización se creó en la misma época? ¿Quién se acuerda? Muy Y conocida. la Organización de las Naciones Unidas. Exacto, Pedro. La ONU se creó en la misma época y como consecuencia de ¿qué estaba pasando en el mundo en ese momento? La guerra Segunda mundial. Guerra Mundial, fin, va, de la Segunda Claro, Guerra. estábamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, toda una época de posguerra, con todas las crisis que eso implicaba, y en materia de derechos humanos, las atrocidades que habían pasado en el fallecimiento de millones y millones de personas en campos de concentración, ¿sí? Entonces, algo que todos los estados tenían presentes que no querían volver a repetir esta situación. Otra cosa que estaba pasando contemporáneamente era la Guerra Fría, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones lo que se buscaba, los pilares que se buscaban era fomentar el diálogo entre los estados, ¿sí? Garantizar la seguridad y la paz, que esos son los principios de las Naciones Unidas, ¿sí? Y también la protección en materia de derechos humanos. Cuando ustedes vean, ¿ustedes ya vieron el sistema universal o todavía no? No. Todavía no. Ok. Cuando ustedes vean el sistema universal, van a ver que estos dos, tanto todo lo que es el sistema universal con las Naciones Unidas, como el sistema de la OEA, que es el sistema interamericano, van caminando juntos. Estos procesos se dan de manera paralela, ¿sí? Incluso vamos a ver que en el sistema universal hay un instrumento que se llama la Declaración Universal de Derechos Humanos, mientras que en el sistema interamericano está la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Y si ustedes leen, se dio primero la Declaración Americana y después la Universal, pero la discusión en el sistema regional se dio a raíz de cuál era la postura de los estados americanos que iban a tener al momento de escribir, redactar o no una declaración universal. Entonces, cuando ustedes piensen en estos sistemas, no los piensen como aislados, separados, no, se dan en el mismo contexto, caminan juntos en la misma vía, en la misma época y que se dan paralelamente, ¿sí? Y que la postura de todos estos estados americanos influencia en las decisiones del sistema universal. ¿Sí? Estoy siendo clara con esto que estoy diciendo, esto como para ir pensando el contexto en el que nos vamos a mover en la clase de hoy. ¿Sí? Entonces, decíamos que se realiza una conferencia, que es la novena conferencia de Estados Americanos, en la cual se redacta la carta de la OEA, ¿sí? Y se crea finalmente la Organización de Estados Americanos. Y una de las primeras cosas que se decide en ese momento fue que era necesario tener, así como se estaba discutiendo en el sistema universal, que era necesario tener una declaración americana de derechos y deberes del hombre. Lo importante o lo original, a diferencia del sistema universal, que en el sistema universal en ningún momento se habla de deberes del hombre, solo se habla de una declaración de derechos, ¿sí? En cambio, en la declaración americana no nos quedamos nada más que los derechos, sino que vamos un poquito más allá y establecemos también deberes, ¿sí? Y como ven, se las pongo, fue esta declaración, fue aprobada en 1948, porque así como salió la carta que constituye la OEA, salió paralelamente la declaración americana. Y si pensamos en esto, esta declaración americana sale 6 meses antes que la declaración universal. Entonces piensen en los tiempos, no es que salió 10 años después y no había ninguna relación con lo que estaba pasando en el mundo. ¿Sí? En líneas generales, la declaración, todo el mundo se pregunta qué valor jurídico tiene la declaración, ¿sí? Porque cuando ustedes vieron fuentes, vieron que los tratados se pueden llamar de distintas maneras, se pueden llamar tratados, convenciones, protocolos, ¿sí?
pero las declaraciones no es un tratado, ¿sí? Entonces, hay mucha discusión de distintas bibliotecas y posturas sobre la validez jurídica que tienen estas declaraciones. Hay quienes dicen que las declaraciones no son vinculantes, no son obligatorias porque es una declaración y los estados, incluso por el vocabulario que se usa, no establece obligaciones, ¿sí? Mientras que lo que no hay duda es que todo lo que son convenciones, tratados, protocolos, los que tienen toda esa denominación sí son obligatorios porque establecen deberes para los estados, ¿sí? Ahora bien, hay otra parte de la biblioteca que considera que las declaraciones son obligatorias. ¿Y cuál es el sustento para considerar que estas declaraciones son obligatorias? Que tanto la Carta de las Naciones Unidas como la Carta de la OEA incluyen dentro de sus pilares o de sus objetivos o ideales a seguir la protección de los derechos humanos. Y estas declaraciones son el primer instrumento que inmediatamente después de estas cartas que se crea para definir el contenido de cada derecho humano. Es decir, el derecho a la vida, todo ser humano tiene derecho a la vida en tal condiciones. Entonces, si estas declaraciones definen el contenido de esos derechos humanos que están en la Carta, y la Carta es obligatoria porque tiene la fuerza de tratado, ¿sí? Entonces sería complementaria de esta Carta. Entonces debería considerarse obligatoria. Entonces yo les cuento las dos lados de la biblioteca, ¿sí? De esta diferencia de cómo consideramos las declaraciones, si son vinculantes o no son vinculantes. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Estoy siendo clara? Buenísimo. El segundo documento principal es la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? O el pacto, conocido también como el Pacto de San José de Costa Rica, ¿sí? Si ustedes ven en la fecha en la que se creó, se redactó y se terminó de poner a aceptar, perdón, yo les dije que estaba cansada, así que ténganme paciencia. Si ustedes ven la fecha en la que se adopta la Convención Americana de Derechos Humanos en 1969, ¿sí? ¿Cuántos años pasaron? Yo sé que somos abogados, que nos cuestan las matemáticas, pero Muchos. 1969 menos 1948 da 21. Vamos, si yo pude, ustedes pueden. No me dejen sola. Pasaron 21 años en que haya un instrumento vinculante, sin lugar a dudas, en materia de derechos humanos dentro del sistema regional. Entonces, hasta que apareció la Convención Americana de Derechos Humanos, el único instrumento que teníamos era la Declaración Americana de Derechos Civiles del Hombre, siempre hablando dentro del sistema regional que nos toca hoy, ¿sí? Entonces eso también nos dice algo, porque vamos a ver, y esto voy a hacer un spoiler alert, y que no voy a explicar mucho, y voy a volver sobre esto, y van a volver sobre esto la clase que viene también, pero ¿cuáles son los dos órganos que tratan casos en el sistema interamericano? La Comisión y la Corte. La Corte es un órgano que se crea a través de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la comisión fue creada mucho antes, que ahora vamos a ver cuándo fue creada, ¿sí? Entonces, uno también tiene que pensar en esa línea de tiempo, que durante ese tiempo en que no fue adoptada la Convención Americana, esos 21 años que hablábamos recién, necesitábamos un órgano que trabaje en la protección y defensa de los derechos humanos, ¿sí? Y en ese momento fue creada la Comisión de Derechos Humanos para que se encargue de este tema, ¿sí? Pues vamos a ver por qué surge la Corte después, ¿sí? Esta convención tiene además dos protocolos, ¿sí? Adicionales. Uno que es la abolición de la pena de muerte
y otro es el Protocolo de San Salvador, que es el Protocolo sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué tiene, ustedes se acuerdan lo que son los tratados o las convenciones conexas cuando vieron la definición de convenciones? ¿No? Si ustedes le piensan la definición de un tratado o de una convención, que es lo mismo, ¿sí? Dice que un tratado puede estar compuesto por uno o más instrumentos, ¿sí? Si yo tengo un instrumento, tras que es un tratado, es obligatorio, me obligo a lo que dice ese instrumento. Ahora, si después de ese instrumento sale un protocolo, el Estado tiene que ratificar la convención y ratificar el protocolo. Si ratifica los dos, se considera que es un solo instrumento. ¿Sí? Si ratifica solo la convención, el protocolo no se le aplica, porque los estados en su derecho de soberanía eligen a qué se quieren obligar o no. ¿Sí? Y no puede ratificar nada más que el protocolo porque el protocolo es adicional a algo, ¿sí? Entonces, solo pueden ratificar los protocolos adicionales aquellos que hayan ratificado el instrumento principal. ¿Fui clara en eso? Entonces, existe una convención americana y esa convención americana tiene dos protocolos adicionales temáticos. Uno que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales y el otro con la abolición de la pena de muerte. ¿Sí? Aquellos que hayan ratificado el protocolo y la convención se consideran que esos instrumentos forman parte e integran esa Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Sí? Esta era la lógica de pensamiento. Una Seguimos consulta, perdóname. ¿Puede haber ratificado la convención y no el protocolo, por ejemplo? Sí. Perfecto. Por eso, si no acepta el protocolo, no ratifica el protocolo, no se le aplica el protocolo. ¿Sí? No se espera que cumpla un protocolo porque no manifestó la voluntad de obligarse. ¿Sí? De hecho, ahora vamos a mirar algunas cosas que me gustan verlas, pero porque yo lo que busco no es solamente que aprendan, memoricen datos, sino que también puedan pensarlos, porque digo, yo considero que ustedes ya son mis colegas, por más que les falten unos años para recibirse, sino que ustedes ya tienen que empezar a pensar de manera reflexiva, ¿sí? No es solamente repetir como lorito lo que dice el libro, porque para eso se quedan están en sus casas, pero no se dedican de 9:30 a 11 a escuchar este loro, ¿sí? Entonces, vamos a seguir. Dijimos que estaban estas declaraciones, los documentos principales eran estos, ¿sí? Y ahora les empiezo a mostrar unos documentos, ¿sí? ¿Y por qué elegí mostrarles estos documentos? ¿Ustedes lo pueden ver? Espera un minuto que yo estoy, ¿sí? Sí, se ven, ¿No? se ven. Bueno. Sí. Van a ver que estas son convenciones temáticas que salieron dentro del sistema interamericano con posterioridad a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Y son de distintos temas específicos, ¿sí? Y ustedes van a ver qué dice dos abreviaturas importantes. EB es entrada en vigor, ¿sí? Entonces, ustedes, de esto, lo que tienen que ver con estos instrumentos particulares no se los van a tomar en el examen. No entren con la locura de cuántos estados partes son de esta convención. No, lo que yo quiero que vean es cuáles son las temáticas que más les interesan a los estados de la región. ¿Sí? Entonces, ¿y cuánto tardaron en virtud de la importancia que tenía esa temática o cuánta voluntad política internacional había de que el tema se convierta en una convención? ¿Sí? Por ejemplo, la primera que tenemos es la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Se adoptó en 1985 y entró en vigor en 1985, o sea que no tardó tanto en entrar en vigor. ¿Sí? Si ustedes van a la Convención Americana de Derechos Humanos, que yo fui para atrás,
que era la primera convención en materia de derechos humanos dentro del sistema interamericano, tardó casi 10 años en entrar en vigor. No es un dato menor. ¿Los estados querían empezar a obligarse en materia de derechos humanos? Sí, no. Parecería que en ese momento no. Sí, que quería que con una declaración y que no vinculante estábamos, ¿no? Porque esa era la interpretación de ese momento. Esperen que tengo que pasar. Entonces, la otra cosa que me gusta es la abreviatura EP. EP significa estados partes, ¿sí? Puede haber cambiado un poco, ahí puede haber alguno más, uno menos, desde que armé este PowerPoint, quizás se me perdió en alguno, pero de vuelta, la idea es que puedan pensar cuántos estados parte son de cada convención y eso te va a dar una posibilidad, una pauta de cuáles convenciones tienen más, cuáles temas tienen más relevancia dentro del sistema interamericano, ¿no? Si vemos la convención de Belén do Pará, que es la de interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, tiene 32 estados parte, ¿sí? Es un montón. Eso marca la importancia de este tema dentro de la agenda, ¿sí? Y este ejercicio lo pueden ir haciendo con todas las convenciones. De vuelta, no les van a tomar cuántos estados aparte hay, sino para que ustedes puedan ver cuáles son los temas de relevancia dentro de la agenda, ¿sí? Miren la Convención de Discriminación Racial y contra toda forma de intolerancia. Se adoptó en 2013, entró en vigor en 2017 y tiene 3 estados partes. Y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia todavía no entró en vigor. ¿Cuál es el problema de estos dos temas? No es que estén en contra de la discriminación, es que contra toda forma de es muy amplia y puede entrar cualquier cosa por ahí. Entonces los estados usan, por cuando ustedes leen tratados que a veces dicen es muy ambiguo, es muy amplio, no, lo que sea, lo que se busca es que los estados puedan hacer la gimnasia de interpretar la convención conforme a su ordenamiento interno, ¿sí? Entonces, esta reforma de redacción fue poco muy amigable para que los estados quieran obligarse. Por eso le costó tanto y aún todavía ni siquiera ha entrado en vigor, ¿sí? Eso como datos de color. Avanzamos. Entonces yo les dije que hubo 20 años hasta que se creó la Convención Americana y 30, y como dije que la Corte se creó a través de la Convención Americana, y hubo 30 años hasta que entró en vigor la Convención. Y van a ver cuándo empezó a resolver casos la Corte. Síganme para más consejos en la clase que viene. Entonces, durante todo ese tiempo que no teníamos un órgano como la Corte Interamericana, cuyas sentencias van a ver que son obligatorias, si no hay lugar de duda sobre eso, ni lo dice la propia Convención, el único órgano que se encargaba de lo que tenía que ver con la protección de los derechos humanos era la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Entonces, antes de pasar a este cuadro, quiero mostrarles esto, y ahora vuelvo a eso, quédense tranquilos, ¿sí? Dijimos que, si alguien se acuerda en qué año se creó la OEA, 1948. 1948. muy bien, 1948, ¿sí? Y la comisión fue creada en 1959, ¿sí? Si pongo 58, 69. no, 59. 59. Si pongo 58, me es más fácil hacer la cuenta. Pasaron 11 años en el cual no teníamos un órgano
que se encargara ok, todo divino, toda esta cuestión de los derechos humanos, estamos de acuerdo que no queremos repetir lo mismo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y bla, 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 pero bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿En qué consiste? Tenemos re linda la declaración, hermoso todo. Y ahora, ¿cómo actuamos desde el sistema interamericano? Y ahí fue que se consideró crear una comisión, ¿sí? La comisión está compuesta por 7 miembros, que son 7 comisionados. No son jueces. Los jueces son los de la corte, ¿sí? Esto es clave porque después en el examen ponen los jueces de la comisión. No, la comisión de comisión, comisionados. No hay lugar a duda, regla memotécnica, ¿sí? Pero ¿ustedes creen que 7 personas pueden trabajar todos los temas, hacer todo lo que tiene que hacer la Comisión Interamericana? Que ya vamos a ver qué tiene que hacer. Imposible, imposible. Entonces, lo que hacen estos comisionados es tener un equipo de trabajo. En la comisión tienen lo que se llama Secretaría Ejecutiva, que es la que se encarga de tener todo el personal que ayuda al trabajo de estos 7 comisionados. Si hay un caso concreto, los van a decidir estos 7 comisionados. 6 años después de terminar, ¿se le pagó esa inversión y todo el resto de su vida? Esa persona. Ay, perdón, Leopoldo, te muteé, pero si no, no podía seguir. Después de mutearte solo. Este equipo de trabajo lo que hace es colaborar técnicamente, hacer ayuda técnica, ¿sí? Para que los comisionados puedan hacer su trabajo. La última decisión los tienen ellos, pero lo ayudan, le van preparando los informes, le van preparando cosas para que cuando se reúnen los 7 miembros tengan todo lo que necesitan para poder decidir, ¿sí? Entonces, estos miembros son electos son electos para periodos de 4 años, ¿sí? Y solo pueden ser reelectos una vez. Esa es la parte aburrida de esto. ¿Cuáles son las funciones de esta comisión? ¿Sí? ¿Dónde está la comisión? ¿Alguien sabe? Si no saben, no saben, pero en Washington, ¿sí? Está la sede de la comisión. Y las funciones que tiene la comisión son 3. La promoción, o sea, hacer conocer los derechos humanos y las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos y sobre el contenido de los derechos humanos y sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana, porque son 2 órganos del mismo sistema, ¿sí? Y todo eso lo hace a través de cursos, seminarios, becas, pasantías. Ustedes como estudiantes pueden acceder a pasantías en la Comisión Interamericana, por ejemplo. Hay cursos autoformativos dentro de la página del sistema interamericano. Esa es parte de la función de promoción de la comisión, ¿sí? La función de monitoreo, ¿sí? Que pueden consistir en visitas sin loco. Visitas sin loco es cuando la comisión va a un estado a ver qué está pasando en esa ciudad, en ese estado, ¿sí? A veces hay violaciones graves de derechos humanos denunciadas, entonces la comisión decide apersonarse y ver qué pasa en el lugar, ¿no? Y tomar testimonios y demás para poder después hacer informes de países, informes de temáticos y demás, que ya vamos a ver estos informes, ¿sí? Profe, Sí. una pregunta. ¿A los países que va a hacer estas visitas sin loco, tienen que estar adheridas a la convención o a los tratados? Muy buena pregunta. A los países en los que puede ir a visitar tienen que ser miembros de la OEA, ¿sí? Van a ver que en las Naciones Unidas tienen un procedimiento igual. También van a ver el órgano que corresponde, no los quiero marear hoy cuando vean la clase correspondiente, pero van a ver que el órgano que corresponde también tienen la posibilidad de hacer visitas sin loco. Los requisitos son los mismos, que sean miembros de la organización que va a visitar, o sea, en el caso de las Naciones Unidas, que sean miembros de las Naciones Unidas,
y en el caso de la OEA, que sea miembro de la OEA. Esto significa que ratificaron la carta correspondiente, la carta de la OEA o la carta de las Naciones Unidas, y además que el Estado haya aceptado la visita. El Estado tiene que decir, la comisión dice, manda una carta, ahora se usa más por mail, informando que su voluntad de apersonarse en el Estado a hacer una visita in loco. Y el Estado tiene que contestar, los esperamos con los brazos abiertos o lamentablemente no lo vamos a poder recibir o lo que sea. ¿Sí? Eso es así como se manejan. No sé si contesté tu pregunta, No, sí, está Fabricio. bien contestado. Gracias. Bueno, las otras cuestiones que tienen, a veces hacen lo que llaman audiencias especiales. Tienen lo que llaman el periodo de audiencias. En el periodo de audiencias hacen dos tipos de audiencias. A veces hacen audiencias sobre casos que se hayan planteado ante la comisión o sobre algunos temas en particular que ponele quizás alguna ONG le pide a la comisión que discuta cierto tema. Entonces se hace una audiencia para discutir ese tema. ¿Sí? Las audiencias son públicas. Si a ustedes les interesa, métanse en Instagram o en YouTube. Instagram lo que va a hacer es redirigirlos después, pero sigan a la Comisión Interamericana o suscríbanse al canal de la Comisión Interamericana de YouTube y van a poder mirar las audiencias que se celebran de manera digital. ¿Sí? Otras cosas que hacen los informes anuales, ya sea temáticos por estados, van a ver si se meten en la página de la comisión, que a veces hacen. Por ejemplo, Fabricio me dice, vamos a ir a visitar qué está pasando en Haití, donde hay muchas violaciones de derechos humanos. ¿Qué pasa o en Venezuela, no? Venezuela es un capítulo aparte, no nos vamos a meter en Venezuela porque no salimos más de ahí. Pero vamos a pensar en Haití. Entonces, lo que puede ser, ponerle que aceptó el Estado haitiano de recibir a la comisión. La comisión va, la manera en que se organizan estos 7 miembros para trabajar, que esto no se los dije, todos resuelven los casos, ¿sí? Todos dictan medidas cautelares que ahora les voy a explicar qué son. Pero después cada uno está encargado de un país o 2 países, depende de qué se trate, ¿sí? Y de una relatoría temática, ¿sí? Por ejemplo, de las mujeres, de las personas migrantes, de las personas mayores de edad, ¿sí? De una relatoría particular. Entonces, de la niñez. Entonces, cuando hay un tema que está relacionado con la niñez, quien va a ir a hacer la visita del loco es el comisionado o la comisionada que tenga a cargo la relatoría. Y quizás la acompañe el comisionada o comisionada que esté a cargo del país que le tocó. ¿Sí? Para todo esto tiene un equipo de gente que les ayuda, acuérdense, con las investigaciones, para juntar la información y demás. ¿Sí? Entonces, todos los años presentan a la Asamblea General de la OEA, a todos los estados miembros de la OEA, informes anuales, en los cuales cuentan sobre la situación de los derechos humanos en los distintos estados miembros. Y esto puede ser temático, es decir, vamos a ver la cuestión de las detenciones arbitrarias en la región o de las personas migrantes en la región, y hacen un informe y dicen, bueno, el Estado, en este tema, qué está pasando en todos los estados de la región. O pueden decir, vamos a ver la situación de derechos humanos en Haití. ¿Sí? Y entonces hacen estos informes. Después, lo que pueden pedir frente a denuncias que puedan hacerse, le puedan llegar a incluso anónimas ¿cómo se llama? A la comisión, se puede pedir información a los estados. Hemos sido notificados que hay una presunta violación de derechos humanos, hay detenciones arbitrarias en Venezuela y desaparición por forzada de personas. Queremos saber el estado de situación de estas personas y ponemos los nombres de las personas que aparentemente están desaparecidas, ¿no?
que las ubiquen y que nos digan en qué situación está, ¿sí? Y eso es pedirle un informe al Estado en cuanto a una situación particular, ¿sí? Y también lo que hacen, dice conferencias de prensa, pero también ahora lo que están haciendo es usar mucho, si ustedes se suscriben a lo que es prensa de la Comisión Interamericana, les mandan todos los días información sobre resoluciones adoptadas, medidas cautelares, felicitaciones que se hacen a los estados porque cumplieron con alguna cosa u otra. Entonces, usan la prensa mucho como para promocionar el trabajo que está haciendo la comisión, ¿sí? Y por último tenemos lo que se llama la función de protección. Y la función de protección recibe dos tipos de comunicaciones, ¿sí? Ya sea interestatales, o sea que un estado, este es el sistema de protección, es justamente el de casos, ¿sí? Para llegar a la comisión, una persona puede presentar un caso diciendo que el estado parte de la convención, ejemplo Argentina, me violó mi derecho humano porque me discriminó en un caso particular, ¿sí? No hizo nada para que me garanticen el derecho de la igualdad, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que llama peticiones individuales. Un individuo que le pide a otro, a la comisión y demanda un Estado. Ahora bien, en el caso de las comunicaciones interestatales, es una petición de Estado a Estado, un Estado contra otro Estado, ¿sí? No vamos a andar mucho en estas, porque ¿saben qué pasa? El Estado tiene que aceptar que puedan presentar una comunicación interestatal, ¿sí? O sea, que las puedan demandar, por decirlo así. No se dice demandar porque estamos en la comisión, ¿sí? En la corte sería el término adecuado. Pero ¿saben cuántas veces se usó este sistema? Este sistema de comunicaciones interestatales. Nunca. Nunca. Porque los estados entre ellos no se quieren demandar. Por una cuestión de política internacional principalmente, ¿sí? Entonces, a la que nos vamos a abocar en un rato más adelante va a ser principalmente lo que tiene que ver con las peticiones individuales. Por otro lado, tiene la facultad tiene la facultad de dictar medidas cautelares. ¿Alguien sabe qué es una medida cautelar? No importa, vamos a meternos en una medida cautelar. Una medida cautelar Creo, es una... Sí, te escucho. es como una medida secundaria para, por ejemplo, sería como un embargo, es lo que se me ocurre, pero no sé cómo describirlo perfectamente. A ver, Es para sí, cuando está en riesgo la sentencia, ¿no? Poder, digamos, ejecutarse la sentencia o algo parecido. a ver, lo que dice Romina está bien. El tema es que funciona de distinta, ahora te lo voy a decir en términos jurídicos, lo que quisiste decir, pero ¿Sería una medida precautoria? sí, sí, no me salía tu nombre, Silvina, sí y Sí. no. ¿No Todo lo que sería está una previsto, resolución para un caso y resolverlo directamente, ya sea con una reparación o no, así? ¿No? eso sí que no, Fabri. Vamos, pero les voy a explicar para que todo lo que dijeron Silvina y Romina se acercan mucho. Pero ahora les voy a explicar por qué no lo de las medidas precautorias, pero sí, porque tienen la misma función. La medida, Romina decía, lo que Romina quiso decir fue que son aquellas medidas que son para garantizar el objeto del juicio, ¿sí? Por eso a veces se hace un embargo preventivo para que alguien no saque de su poder todos sus bienes. Estoy tratando de usar palabras fáciles para no confundir a nadie, porque todavía le faltan materias como para poder entender cómo funciona esto. Y eso puede pasar, pero también hay medidas
cautelares autónomas, es decir, no dependen de ningún juicio, entonces no estamos garantizando el objeto de un juicio, ¿sí? Y les digo que esto en el sistema interamericano funciona de distinta manera, porque acuérdense que un órgano transnacional, o sea, supranacional, solo puede intervenir cuando el Estado tuvo la oportunidad de resolver el caso adentro y agotar todos los recursos internos y no lo hizo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el derecho ejercicio, lo voy a decir en unos términos poco jurídicos, pero en el ejercicio de su soberanía, el Estado es dueño y señor de hacer lo que quiera dentro de su territorio. Ahora bien, cuando hacer lo que quiera viola tratados internacionales por los cuales el propio Estado, en el ejercicio de ser dueño y señor, se obligó de manera internacional, y la persona que denuncia intentó por todos los medios hacer que el Estado resuelva el problema puertas adentro y no lo pudo hacer, ahí recién tiene habilitada la vía para ir de manera internacional. Cuando hablamos de una medida cautelar, es para evitar un daño grave con peligro inminente. Quizás el daño todavía no pasó. ¿Sí? Entonces lo que se le pide a la comisión es que haga algo para evitar que ese mal grave, ese mal mayor pase. ¿Sí? Por ejemplo, si en Estados Unidos hay gente, en los estados que no abolieron la pena de muerte, hay lo que se llama el corredor de la muerte. El corredor de la muerte es aquellas personas condenadas a muerte que están esperando el día de su ejecución. Y levantarse todos los días preguntándose si hoy será el día que me toca, es un trato cruel, inhumano y degradante. ¿Sí? Entonces, y a veces el Estado, imagínense los abogados de las personas que son condenadas a muerte, todas las artimañas que hacen para evitar que se ejecute la sentencia. A veces lo que se pide es, vamos a presentar un caso ante la comisión, por favor, no ejecuten la pena de muerte, porque si no, no me sirve de nada el caso que pueda presentar en algún momento. ¿Sí? Si lo mataron, ¿de qué me sirvió presentar un caso después? De nada. ¿Pero ya lo mataron? ¿Ya se ejecutó la pena de muerte? No. Entonces el daño todavía no se produjo. ¿Sí? Y todavía el Estado tiene la posibilidad de actuar. No se puede meter la comisión de afuera gratuitamente. ¿Sí? Porque eso sería invadir, por decir una manera, el derecho de la soberanía de los estados. ¿Sí? Entonces, lo que hace es dictar una resolución. Ahora te voy a decir, Silvina, todavía no te contesté la diferencia con las medidas precautorias. ¿Sí? Es dictar una resolución en la que concede medidas cautelares para que se evite. Por ejemplo, en el caso concreto que te estaba diciendo, le dice a Estados Unidos no ejecute a esta persona hasta tanto se resuelva su situación procesal y el caso concreto, digamos, ¿no? La realidad Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, obvio, Rami. Pero en ese caso ya no estaría, digamos, el derecho interno ya lo resolvió y ya lo sentenció a esa persona. O sea, resolvió la cuestión. Pasa que vamos por partes. Ah, Porque bueno. no, tranqui. Yo todavía no le llegué a decir cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para presentar una petición ante la comisión. ¿Sí? Puede pasar que todavía hubo una apelación o hubo un recurso que todavía no agotaron los recursos internos. Entonces todavía no pueden presentar un caso ante la comisión. Entonces lo que hago es
presentó una medida cautelar, alguien que no aparece, ¿sí? O una racia o lo que sea, y no aparece tal persona. Y la última vez que se la vio fue en la manifestación tal. Digo, no tengo elementos a ciencia cierta para acusar al Estado de que es el autor de este caso, ni siquiera puedo, o sea, quizás recién estoy empezando mis acciones judiciales dentro del Estado para presentar un habeas corpus y decir que se busque esta persona y que aparezca y demás. Entonces, todavía no estoy en la instancia de presentar un caso ante la Comisión Interamericana, me faltan muchos pasos en el medio. Pero hasta que termino de hacer todo eso, quizás pasan 10 años. Y yo necesito que la persona aparezca ahora viva, porque cuanto más tiempo pase, hay presunción de que se murió. ¿Sí? Entonces, a veces es necesario, como estrategia o como litigio estratégico, pedirle a la comisión que dicte esta medida de forma tal de frenar que esa persona desaparezca o le pase algo más grave. O sea, está desaparecida, perdón, pero que fallezca o lo que sea. Porque ahí hay un daño más grave, ¿sí? No sé si fui clara con el ejemplo. Rami. Sí, 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 clarísimo. Gracias. Perfecto. No de nada. Profe, pregunta. Sí, perdón, un ejemplo de esto más, yo acá no vengo a dar política ni nada por el estilo, pero un ejemplo que se dio fue cuando desapareció Santiago Maldonado, se presentó una medida cautelar para, ¿cómo se llama? Para que se lo busque. También se han presentado medidas cautelares para condiciones de detención, ¿sí? Digo, hay más distintas temáticas por las cuales, otra que puede ser cuando hay algún problema entre los padres, ya te escucho la pregunta, no te puedo decir el nombre porque me figura tu modelo de celular, pero cuando hay niños de por medio y los padres no quieren que uno vea al otro y hay riesgo en el interés superior del niño de que no haya revinculación, o que se lo llevó a otro país o lo que sea, digamos. Hay un montón de temáticas que necesitan una acción urgente. No pueden esperar 10 años, ¿sí? Para estas acciones, para estas cuestiones urgentes es necesario una medida adecuada. Y en este caso la comisión tiene esta facultad de dictar medidas cautelares. Y ahora te escucho la pregunta. Sí, le quería preguntar que cuando se le pide a la comisión de que presente las medidas cautelares, o sea, ¿demoran mucho en hacerlas o No, es ani- no salen al instante, pero ahora están bastante a tino, o sea, salen bastante rápido, ¿sí? Pasa que todo depende de la cantidad del volumen que le llegan y la cantidad de personas y recursos humanos que tiene la comisión, porque acuérdense que tanto la OEA como las Naciones Unidas o como la Unión Europea, no la Unión Europea, sí, la Unión Europea también, pero el Consejo de Europa, todas las organizaciones, la Unión Africana y todas estas organizaciones las financian los propios estados. Entonces, depende de la situación económica y si están participando en una guerra o no están participando en una guerra, la ideología, o sea, no la ideología política, las políticas que tengan pensado el presidente en campaña. Por ejemplo, Estados Unidos es uno de los estados que más pone en el presupuesto de las Naciones Unidas. Cuando estuvo Trump dijo, no, yo no voy a poner en el... Entonces le disminuyó un montón el presupuesto. Cuando se lo disminuyó, entonces tiene menos gente para trabajar. Esto pasa en todos los sistemas, ¿sí? Digo, para que ustedes tengan en cuenta que no es que es ilimitado en recursos humanos y resuelvan rápido. Las medidas cautelares están saliendo más rápidas, pero se toman unos semanas, mes, ponele. Pero bueno, no estoy manejando en este momento exactamente cuánto están tomándose, pero sale bastante rápido por esta cuestión que son cuestiones urgentes, ¿sí? ¿Por qué, Silvina, no son medidas precautorias? Si yo lo pensás en el derecho interno, podemos asimilarlas, ¿sí? Pero en el sistema interamericano, la comisión dicta medidas cautelares
y la Corte Interamericana dicta medidas precautorias. La diferencia es su obligatoriedad. ¿Por qué? Porque en principio las medidas cautelares solo están en el reglamento de la Comisión Interamericana. El reglamento de la Comisión Interamericana no está aprobado por los estados. Entonces algunos estados sostienen que la comisión no tiene competencia para dictar medidas cautelares, porque ellos no se obligaron a cumplir medidas cautelares, ¿sí? Mientras que las medidas previsionales o provisionales o precautorias están dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos y es una competencia convencional, porque está en la Convención, que tiene la Corte y por lo tanto son obligatorias para la Corte. Entonces, por eso te hago esta diferencia de términos, porque existen estas dos diferencias que las de la Corte la van a ver la clase que viene, ¿sí? Pero está una discusión en cuanto a la obligatoriedad de cumplimiento, ¿sí? La realidad es que la comisión tiene sus fundamentos más o menos bancados por los estados para sostener que tiene la función de dictar medidas cautelares. La realidad es que son pocos los estados los que sostienen esta postura de usted no tiene la competencia para hacerlo. ¿Sí? ¿Fui clara hasta ahora con esto? ¿Sí? Sí. Sí. Alexandra, te Sí, escucho. profe. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo quería Buenas hacerle una consulta. Usted hizo mención de un tema de familia cuando tienen que prever o salvaguardar El interés la superior del seguridad de niño. los chicos cuando una familia se separa, ¿cierto? Como Sí. una medida Ojo, cautelar. sí, ojo porque no es cualquier familia que se separa, sino que tenga que ver con conflictos entre estados. Pero bueno, haceme la pregunta que me querías hacer. Sí, sí, no, yo, o sea, como para relacionarlo y tener en cuenta, o sea, más o menos por dónde, o sea, a mi cabeza quiero darle un entendimiento. O sea, usted dijo eso y como que una medida cautelar podría ser, en mi caso, hubo una resolución que se dictó, una perimetral, el botón antipánico y alejamiento, una solución rápida como para prever que pase algo más, algo así. A ver, todas esas decisiones que vos todas las resoluciones que me estás planteando son de derecho interno, no son en materia de derecho internacional. Una resolución que tiene que ver con chicos en materia de derecho internacional es, por ejemplo, si quieren expulsar a un chico de un estado cuando está pidiendo el asilo. sí, o el estatuto de refugiado, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, para que no hay un principio que no se puede expulsar y demás, pero si en una situación particular que amerite además solicitar una medida cautelar, lo pueden pedir. Si una persona le niega hace mucho tiempo al otro progenitor la posibilidad de ver a su hijo, pues si logra fundamentar los requisitos que exige una medida cautelar, podría llegar a pedirla. Lo que uno tiene que pensar es que cumpla o no cumpla con los requisitos que la medida cautelar establece. Por eso les puse dos ejemplos concretos que pasaron. El de Santiago Maldonado, ¿sí? Y en algunos casos les puse el caso de la no ejecución de la pena de muerte y también les puse el caso de las condiciones de detención, ¿sí? Pues no estamos discutiendo si el Estado es responsable o no por la desaparición de Santiago Maldonado, no estamos discutiendo si el Estado es responsable o no de si merece la pena de muerte o no esa persona, ni estamos discutiendo si ¿cuál era el tercer ejemplo que les puse? Ayúdenme. Condiciones de detención. Condiciones de detención, gracias. Las condiciones de detención. Y no estamos viendo si el Estado es responsable o no por las condiciones de detención, porque no estamos resolviendo un caso. Estamos diciendo, hasta tanto haya o no un caso, esto está mal,
el Estado tiene la obligación de hacer algo, porque si sigue en esta línea, sí o sí va a haber violaciones de derechos humanos y el Estado tiene la obligación de prevención también, ¿sí? Si un Estado, si a un Estado está por autorizar el funcionamiento de una empresa que está comprobado, tiene que aportar derechos, explicarlo bien, ¿no? El caso que está por autorizar que una empresa que contamina el ambiente empiece a funcionar. Bueno, se le puede pedir como medida cautelar que todavía no pasó el daño, todavía no se contaminó, todavía el Estado no es responsable de nada, pero lo que estamos evitando es que se produzca ese daño, ¿sí? Esos son más o menos unos ejemplos como para que puedan pensar en una medida cautelar, ¿sí? Entonces, yo les decía que había dos órganos, un órgano cuasi jurisdiccional, que es la comisión. Cuasi jurisdiccional, ¿por qué? Porque, déjame mirar un minuto a la hora para ver cómo venimos bien. Cuasi jurisdiccional, porque cuando lleguen los casos vamos a ver que dicta ciertas recomendaciones, no dicta una sentencia, ¿sí? Y el órgano jurisdiccional, que es la Corte Interamericana, ¿sí? Que es la que vemos la clase que viene. Estos Perdón, dos te hago una órganos, pregunta. sí, ¿Qué pasa si un Estado no cumple con esa medida? esa es la gran pregunta, porque no pasa nada. Claro, es Lo que lo que pasa, hablábamos lo que pasa la es clase que pasada. si se produce la violación, o sea, si pasa eso grave que no queremos que pase, el Estado se enfrenta a un posible caso. Si lo ejecutó y no estaba bien hacer la ejecución de pena de muerte, porque eso violaba normas de derecho internacional, y pueden presentar un caso a la comisión el día de mañana. Si se logra comprobar que en la desaparición de Santiago Maldonado, de quien sea, hubo operativos, órganos del Estado que estuvieron involucrados, entonces puede eventualmente, se encuentra el cuerpo de Santiago Maldonado, pueden iniciar una petición ante la comisión, ¿sí? No hay, por eso te estoy diciendo, la diferencia principal que radica entre las medidas cautelares y las medidas provisionales de la Corte Interamericana es que no hay duda que las medidas de la Corte son de cumplimiento obligatorio, mientras que las medidas de la Comisión no lo son, ¿sí? Entonces, esa es la discusión. ¿Qué pasa? Nada. Pero es mejor Pero, que y si no cumplen tampoco con lo que dice la Corte? hay un mecanismo, lo van a ver la clase pasada, la que viene, guardate la pregunta, pero te anticipo, hay mecanismos de seguimiento y los podés mirar en la página tanto de la Corte como de la Comisión, a ver qué hace el Estado y qué no. Y una y otra vez le pide que informe por qué cumple o no cumple, ¿sí? Ujú, Y ok, digo, pero guardátelo para la clase que viene, que eso va para Corte, ¿sí? dale, Profe, gracias. Sí. y entonces si no son de cumplimiento obligatorio para el Estado, ¿no es como un poco en vano también pedir una medida cautelar a la comisión? No, porque por lo general la cumplen, Ah, por lo general lo cumplen. claro, porque quieren figurar como buenos cumplidores respetuosos de los derechos humanos, ¿sí? Ok, gracias. Entonces, eso avanzo un poquito más para que no dejar temas inconclusos. Si les quedan preguntas sobre esto, anótenselas. Yo no tengo problema en quedarme después de hora y contestar todo lo que quieran, pero así puedo terminar lo que tengo que dar en el día de hoy, ¿sí? Entonces dijimos que estaban estos dos órganos, la comisión como órgano cuasi jurisdiccional y la corte como órgano jurisdiccional. Estos dos órganos trabajan en conjunto, cada uno tiene sus funciones, ya vimos las funciones de la comisión, ya van a ver la clase que viene las funciones de la corte, ¿sí? Y esto es un spoiler, pero me parece que es interesante, para que la corte tenga competencia, los estados partes tienen que haber ratificado la convención que la crea y además aceptado la competencia de la Corte. Esto lo van a ver en la clase que viene, así que no desesperen con ese dato. ¿Cómo es el procedimiento ante la comisión?
¿sí? Uno tiene que presenta una petición. Esa petición puede ser admisible o inadmisible. Ahora vamos a ver en las diapositivas que sigue qué se necesita para que sea admisible, ¿sí? Para que pueda prosperar. Pero si es inadmisible porque no cumple con los requisitos necesarios para que sea admisible, se desecha. Que se deseche no significa que no se puede plantear nunca más ese caso, ¿sí? Sino que puede subsanar esas razones por las cuales se declaró inadmisible y volver a presentarlo, el caso, ¿sí? Si la petición cumple con los requisitos de admisibilidad, que ahora vamos a ver en la diapositiva que sigue, se le empieza a dar curso, ¿sí? ¿Quiénes pueden pedir una petición ante la ante la Comisión Interamericana? Comisión, dije, ¿sí? Una persona, un grupo de personas o una entidad no gubernamental. Puede ser un ONG, ¿sí? Lo tienen todo en el PowerPoint, así que tranquilos que está, ¿sí? Lo pide una persona, ¿sí? Y se presenta la petición. ¿Es admisible? ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace la comisión? Le pide información al Estado sobre esa petición. Le comunica al Estado que un individuo, un grupo de personas, una entidad no gubernamental presentó un caso en contra de ese Estado. Y le pide información acerca de ese Estado. Y le da la chance al Estado de que presente algo contestando esa petición. ¿Sí? Y ahí empieza, una vez que el Estado contesta o no lo hace, porque tiene un plazo para hacerlo, trata el caso en concreto, ¿sí? Y hay distintas formas de terminar este caso. Por un lado, puede ser una solución amistosa, ¿sí? Entonces se pone el Estado, se pone de acuerdo con las víctimas, ¿sí? O con los peticionarios, y llegan a un acuerdo. Esta solución amistosa se traduce en un informe final, se publica ese informe y se terminó el caso. Ahora, ¿qué pasa si no hay una solución amistosa? No hay una solución amistosa, entonces lo primero que se hace es un informe que se llama preliminar o del artículo 50, ¿sí? Que es un informe más escueto, pero anticipándole al Estado cuál sería la decisión de la comisión, ¿sí? Y dicta recomendaciones. Toda esta parte del proceso es confidencial. Entonces le está diciendo al Estado, ojo, que esto es lo que yo voy a decidir en este caso. Tenés la chance de cumplirlo y que se quede entre nosotros, o si no lo cumplís, yo tengo dos opciones. O mando el caso a la Corte Interamericana para que resuelva, siempre que el Estado haya aceptado la competencia de la Corte Interamericana y haya ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, o hago un informe final, que va a ser ese informe preliminar más completo y además se va a publicar. Y esto lo que hace es darle estado público al caso. ¿Sí? Si en este caso no se decide, no hay solución amistosa, el Estado decide no cumplir, se dicta el informe final, que lo que tiene no es, acuérdense, no es una sentencia, es un informe, y lo que tiene son recomendaciones. Y les pido, ¿alguno leyó el caso Carranza? ¿no? Bueno, anótenselo. Caso Carranza, si no lo tienen en el Drive porque no lo tengo abierto ahora, nos lo piden, nos lo recuerdan la clase que viene y se lo subimos. Es un caso Carranza sobre la obligatoriedad o no que consideró la Corte Suprema Argentina en relación a las recomendaciones de la Comisión Interamericana, si son obligatorias o no. ¿Sí?
porque hay de vuelta una parte de la biblioteca que dice que son recomendaciones y por lo tanto el Estado no las tiene que cumplir, no tiene la obligación de cumplirlas, mejor dicho, no es que no las tiene que cumplir, no tiene la obligación de cumplirlas, y en nuestro caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpretó lo contrario, ¿sí? Que son obligatorias para el Estado argentino. Pero lean el caso Carranza, ¿sí? Entonces, si existe un informe final, porque no va a la Corte, este informe final se publica y se lo sigue. Hay un seguimiento para ver cómo viene cumpliendo, qué le falta cumplir, por qué no cumple, ¿sí? Se hacen reuniones de trabajo. Todo este tipo de cosas se hacen para poder promover el cumplimiento de estas recomendaciones, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? No. ¿No? ¿Venimos bien? No, Sigo. yo quería Sí. hacerle una consulta. María, te escucho. En el caso, no me quedó claro qué tendría que suceder para poder presentarlo ante la Corte. Esa parte no me quedó claro. Por ejemplo, después de ser presentado a la comisión, ¿qué tendría que suceder para presentarlo a la Corte? A ver, vamos, yo te voy a spoilear. Ustedes me preguntan cosas de la Corte y eso viene en la clase que viene. Pero te lo voy a spoilear. A la Corte no llegan individuos. Vos no puedes presentar un caso ante la Corte. Los únicos que pueden presentar un caso ante la Corte Interamericana son los estados y la Comisión. Entonces, la Comisión, a ver si en este momento, en el medio, entre el informe preliminar y el informe final, puede decidir mandar el caso a la Corte. ¿Sí? De hecho, el último reglamento que hizo la Comisión Interamericana incentiva a la Comisión a que todos los casos que vea que el Estado no tiene voluntad de cumplimiento, los mande a la Corte. ¿Sí? ¿Qué pasa en este momento? Yo tuve la chance de trabajar en ese lapso entre el informe preliminar y el informe final. ¿Qué pasa? Se le corre traslado al informe preliminar al Estado y se le da 3 meses para que el Estado manifieste qué hizo para cumplir con las recomendaciones. El Estado, por lo general, en 3 meses no hace nada porque para mover todo el aparato estatal para algunas cosas es muy complejo, pero tiene que demostrar que hizo algo para poner en marcha el aparato estatal. Y puede pedir una prórroga de otros 3 meses. ¿Sí? Si vemos que el Estado sigue cumpliendo y está dando eso que se le pueden seguir dando prórrogas. No son ineternas, o sea, no es que puede pedir prórroga eternamente. ¿Sí? Tiene que fundamentar que está cumpliendo, que tiene voluntad de cumplimiento. Tiene que decir, bueno, de estas 10 recomendaciones ya cumplí 5 y estas 5 están en marcha, pero me falta tiempo, porque por ejemplo puede ser una recomendación que le dé tratamiento psicológico porque vio cómo mataron a su padre y la persona no se va a recuperar en 3 meses ni en 6 meses. Eso va teniendo cumplimientos parciales, ¿sí? O tiene que una recomendación es que se la indemnice económicamente y tiene que liberar la partida presupuestaria el Estado para poder pagar esa indemnización. Y hacer todas esas gestiones no se hacen a veces en 3 meses ni en 6 meses. Entonces, pero tiene que ir explicando qué hizo en cada paso. Entonces, la comisión se vencen los 3 meses, están por vencer los 3 meses, se hace por mail una nota tanto al Estado para que cuente qué hizo, como a la parte peticionaria para que cuente su versión de los hechos. Porque el Estado puede decir, no, yo lo llamé 1000 veces para que nos juntemos a arreglar cómo le vamos a pagar y nunca quiso venir. Y el peticionario puede contestar diciendo, a mí no me llamó nadie. ¿Sí? Entonces ahí se pueden hacer incluso reuniones de trabajo para acercar a las partes. ¿Sí? Pero si vemos que hay estados que no hacen nada, ni siquiera te piden la prórroga, como diciendo, no me interesa o no contestan siquiera. En ese caso, la comisión tiene 2 opciones: o manda el caso a la Corte o establece un informe final. Yo lo que les decía antes es que para poder llevar un caso a la Corte,
el Estado tiene que haber ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la convención que crea la Corte, y aceptar la competencia de la Corte. O sea, necesita de dos cosas. Hay estados, si ustedes ven este cuadrito, los que están en rosa o en rojo, como cada uno lo vea, son estados que no son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces la Comisión jamás va a poder mandar a la Corte Interamericana un caso contra Estados Unidos. Jamás va a poder mandar un caso contra Canadá. Los que están en celeste ratificaron la Convención Americana, pero no aceptaron la competencia de la Corte. Por lo tanto, los que están en rosa y los que están en celeste no pueden ser demandados ante la Corte. Entonces, la única manera la única opción que toca en este cronograma es hacer un informe final, porque no puedo mandar el caso a la Corte. ¿Soy clara en eso? Sí, perfecto, muchas gracias. Entonces, este es el procedimiento que tiene. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bien. No, ¿Cuáles son los requisitos entonces de admisibilidad? Dije que llega una petición, yo presento una petición ante la Comisión Interamericana y lo primero que van a revisar es si yo cumplo con los requisitos, ¿sí? Y dentro de los requisitos de admisibilidad se encuentran estos 4. Que se hayan agotado los recursos internos, ¿sí? Que se hayan agotado los recursos internos se interpretó que en el caso de Argentina es que por lo menos haya habido una sentencia de Cámara, una revisión de la sentencia original. No necesito ir a la Corte Suprema para tener que ir a la Corte. Si yo tengo una sentencia de Cámara, ya tengo habilitada la vía, porque es la vía ordinaria, no extraordinaria por recurso extraordinario. ¿Sí? Pero esto les falta todavía toda la parte de derecho procesal. Pero para que se queden con que si tienen una sentencia de Cámara, ya tienen habilitada la vía. ¿Sí? Que sean adecuados y efectivos. ¿Por qué dice que sean adecuados y efectivos? Porque de nada me sirve decir existe un recurso, pero no se aplica para el caso de esa persona. Entonces no existe el recurso. Porque no tiene una vía de revisión de esa decisión. ¿Sí? Otra excepción puede pasar de que vos decís, no existe posibilidad, no existe ningún recurso. La ley o el procesal o el código procesal de la nación no lo establece. Bueno, no tengo manera de seguir avanzando en la revisión de una decisión. Entonces, bueno, ya está, no existe el recurso, como dice el caso de Velázquez Rodríguez, entonces está habilitado para presentar una petición. ¿Sí? Que haya un retardo injustificado probado. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es una de las cosas por las cuales Argentina ha sido condenado numerosas veces, que hayan pasado mucho tiempo. Digo, si yo apelé la sentencia y hace 10 años que todavía no me sale la sentencia de Cámara, yo no, decir, y si sigo esperando, la persona, la víctima, puede morirse y no ver nunca la noción de justicia, o ver satisfecha su noción de justicia, puede decir, mira, yo no agoté los recursos internos, si bien existe un recurso adecuado y efectivo, la realidad es que la justicia no resuelve. Hace 10 años, si le demostrás todas las veces que le pediste que por favor se resuelva, que por favor se resuelva, que por favor se resuelva, no hace nada, entonces probás ese retardo injustificado y lo que en función de las garantías de debido proceso se habilita, se acepta el caso para que sea resuelto por la comisión. ¿Sí? En cuanto a lo que tiene que ver en plazos, dice que tiene que presentar la comisión dentro de los 6 meses desde que se notificó la última resolución, o sea, dentro, por ejemplo, de la sentencia de Cámara. La interpretación que se hace de estos 6 meses es laxa, ¿no? A veces no puede pasar que no sean 6 meses, lo presentes dentro de 7 meses. Lo que no puede pasar es que lo presentes a los 20 años, porque eso ya dejó de ser laxa, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un principio en materia de derechos humanos que es el principio pro persona, y en base al principio de pro persona,
no podemos quedarnos con un requisito riguroso si eso va en contra de la persona, ¿no? Pero tiene que haber si vos lo vas a presentar fuera de esos 6 meses, tenés que explicitar las razones por cuales te demoraste y tiene que ser razonable, no 20 años después, ¿sí? Digo, eso como para que quede claro. Los requisitos de forma, ¿sí? Que cuando ustedes se meten en la página de la comisión, si ustedes se meten, les va a decir que todo lo que tiene que tener, nombre, apellido, con los hechos, ¿sí? Toda la cuestión de la firma, todas las cuestiones que tienen que tener de forma, ¿sí? Y la última cuestión es la no litispendencia. La no litispendencia es que no se haya presentado el mismo caso en otro órgano supranacional. O sea, que no se haya presentado el mismo caso en las Naciones Unidas, por ejemplo. Para el caso de Argentina, los dos órganos de derechos humanos a los que podría ir es al de Naciones Unidas o al sistema de la OEA. Si presentó el caso en las Naciones Unidas, no lo puede presentar en el sistema de la OEA. ¿Sí? No sé si fui clara con eso. Sí, sí, claro. Buenísimo. Entonces, esto ya se los conté, esto ya se los conté. Esto ya está. Vamos a las opiniones consultivas, ¿sí? Entonces, para cambiarle un poco de las voces, Nahuel, ¿me puedes leer la que dice la opinión consultiva número 13, lo que está escrito acá? Bueno, cómo no, cómo no. Bueno, a ver, opinión consultiva 13 del 93, Corte, bueno, Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede decidir si somete o no el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta facultad no es discrecional, sino que debe apoyarse en la alternativa más favorable, y ya no leo, un segundo, para la tutela de derechos de la Comisión Americana de Derechos Humanos. De la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, Correcto. digo, no es caprichosa, lo que quiere decir, no es caprichosa la decisión de la comisión si manda el caso a la corte o no, ¿sí? Sí, entiendo. O sea, en ese sentido no es discrecional, sino lo que tiene que evaluar es que sea qué es lo mejor para la persona, para el caso. ¿Por qué? Porque quizás tiene suficiente prueba para que salga una decisión favorable de la Comisión Interamericana, pero no es suficiente la prueba para un caso ante la Corte. Y quizás la Corte se lo desestima. Entonces, si no tiene suficientes elementos y corre riesgo que la Corte se lo desestime, es preferible quedarse con un informe final y no mandarlo a la Corte y que tenga un caso una sentencia contradictoria. ¿Sí? Esto también tiene que ver, perdón, con el principio pro persona o pro hominem, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ¿qué es lo más favorable para la persona? Y para el caso concreto, y para la protección de los derechos de esa persona en relación a los derechos que están en la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Sí? ¿Qué dice la opinión consultiva 15? Sigo yo. Sí, Opinión dale. consultiva 1593, Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es posible requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un tercer informe. Ahora bien, se puede modificar el informe definitivos excepcionalmente cuando, y acá ya creo que no veo, pero un segundito, por favor. No, tranqui. Para que analizo esto y lo leo yo así no te rompo la vista. Mira, se ha puesto ahora ya me cuesta, con los anteojos puestos. No, tranqui. Entonces, la cuestión particular en esta cuestión es, yo les dije que había un informe preliminar y un informe final, ¿sí? El preliminar es del artículo 50 y el informe final del artículo 51. Y las opiniones consultivas son hechas por los estados a la Corte Interamericana, porque van a ver que una de las funciones que tiene es una función consultiva, que es emitir opiniones acerca de la interpretación de algunos instrumentos del sistema, ¿sí? La clase que viene van a ampliarlo, por eso es la función de esto, y lo que se le preguntaron a la Corte en un momento es, ¿la comisión podría dictar un tercer informe?
Y le dijeron, no, como dice su reglamento, son 2 informes. El preliminar, que es confidencial, y eventualmente, si no manda el caso a la corte, el final. ¿Sí? Ahora bien, podría modificar ese informe final si pasan alguna de estas 3 cosas. Una, porque se cumple parcialmente o totalmente las recomendaciones, o sea que queda más chiquitita las recomendaciones, porque el informe tuviera errores materiales sobre los hechos, o sea que estuviesen mal interpretados los hechos sobre los cuales surge la petición. Entonces, si están mal los hechos, está mal la decisión. Entonces lo que tenemos que hacer es modificar eso y resolverlo, pero lo que no se hace, no se dicta un nuevo informe, no es un tercer informe, se modifica el ya existente, ¿sí? O hay nuevos hechos que afectan el contenido y las obligaciones de ese informe. Si pasó algo más después del dictado de ese informe, entonces puede agregar alguna recomendación más o no, ¿sí? Pero no, de ninguna manera es un tercer informe, ¿sí? Ya terminamos porque es la última diapositiva. Vamos, estamos en tiempo. Opinión consultiva 19, esta está más grande. Va a ladrar mi perro. Bueno, ahí está, justo. La comisión... Llegó mi marido. La interna es que llegó mi marido que da clases en la Universidad de Buenos Aires, pero en ingeniería, y debe dar clases y por eso ladra. Te escucho, yo me voy a mutear 2 segundos hasta que se saluden. Perfecto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene autonomía e independencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos solo hace control de legalidad de lo actuado por la Comisión en los asuntos bajo el conocimiento de la Corte. Te pongo los subtítulos de esta opinión consultiva. Se le pregunta a la Comisión, a la Corte, si la Corte puede revisar lo que hizo la Comisión. Y la Corte dijo, no, para. Somos 2 órganos distintos. La Comisión tiene autonomía e independencia y yo no vengo a controlar lo que dice la Comisión. Ahora, si en un caso se me somete, si la Comisión delega un caso a la Corte y la Corte empieza a tratar ese tema, va a analizar todo lo que pasó en el trámite durante la Comisión, pero no por controlar a la Comisión, porque tiene que resolver el caso. Recording in progress. ¿Sí? Entonces, eso es lo... Recording stopped. me están hablando, me están grabando, desgrabando, me saltan todos los carteles juntos. ¿Se entiende esto? Digo, no, la Corte, en esta cuestión la Corte no controla la Comisión, sino que lo que busca es la legalidad del proceso, ¿sí? En los casos que se son sometidos a ella, ¿sí? Dicho esto, preguntas, dudas, este es el momento de brillar. A mí la inquietud que me quedó fue acerca, qué era lo que habías planteado del fallo Carranza, porque yo lo estaba releyendo ahora a lo que había marcado, por eso quería saber. El tema es el siguiente. Es muy difícil, a veces es más fácil todas estas cuestiones analizarlas mejor cuando ya vieron la Corte, porque pueden marcar una diferencia entre la Comisión y la Corte. Como yo les conté la primera mitad de la historia, les falta la otra mitad para poder pensarlo. Pero voy a contestar tu pregunta para que no quede inconclusa, Silvina. La cuestión pasa por acá. Como yo le dije, todas las funciones y las competencias de la Corte están dentro de la Convención. No hay lugar a dudas y la misma Convención dice en un tratado que es ratificado por los estados y que dice que las decisiones que toma la Corte son obligatorias. No hay pelos en la lengua, no hay lugar para interpretación, ¿sí? Ahora bien, respecto de las funciones de la Comisión, en esta función particular, que es la de protección, ¿sí? Y por la cual recibe casos individuales, ¿se acuerdan la historia y cómo fue el desarrollo? Que primero se hizo en 1948 la OEA y 11 años más tarde recién se hace la Comisión. La Comisión fue aumentando sus funciones, sus competencias, de a poco. Y a veces incluso hay estados que son un poco recelosos a esas competencias, ¿sí? Porque no fue creada por la Corte, por una convención que los estados hayan ratificado, ¿sí?
Entonces, muchas veces cuestionan las decisiones de la comisión de si son obligatorias o no son obligatorias. ¿Sí? Como esto quedaba agarrado de los pelos, en una reunión que se hizo acá justamente en Buenos Aires, antes de la Convención Americana de Derechos Humanos, se pusieron por escrito las funciones que tenía la comisión como para decir, bueno, pongámoslo en un instrumento. Pero ese instrumento no era una comisión, era una convención. Era una especie de minuta de esa conferencia de estados. Ahora bien, si ustedes agarran, y se los sugiero que lo hagan antes del jueves, la parte donde habla de la Corte y la Convención Americana de Derechos Humanos, van a ver que también figuran cuestiones de la comisión. ¿Por qué? Porque la comisión ya funcionaba antes de la Corte. Pero dijeron, aprovechemos que estamos haciendo una convención que van a firmar los estados para no discutir más sobre la validez o no validez y metamos a la comisión también dentro de la convención. ¿Sí? Ahora bien, si hay un estado como Estados Unidos que no ratificó la comisión sigue aplicando para el estado de Estados Unidos. ¿Sí? Porque no es una cuestión, un órgano convencional. ¿Sí? No surge la convención. Se agregó algo en la convención. ¿Sí? Entonces, la discusión sigue siendo si las recomendaciones de estos informes finales que hace la comisión, si son obligatorios o no son obligatorios. Y lo que yo les decía, que lean el fallo de Carranza, ¿qué interpretó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a si las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias o no son obligatorias para el Estado argentino? Eso es lo que refería sobre lo que tiene que ver, perdón, Perdón, que hay tres posturas. A ver, explícate. Tenemos la postura de Fay y Zaffaroni, que, o sea, eso es lo que yo me anoté, ¿no? Que Sí. obligan a cumplir, que ellos dicen que el Estado se tiene que obligar a cumplir las recomendaciones de la comisión. Ujú. Después tenemos la postura de Petracchi y Maqueda, que dicen que el Estado debe adoptar los mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones. O sea, una postura bastante parecida. Y después No tenemos es la... parecida, perdón, te interrumpo un toque, no es parecida, porque no es lo mismo hacer los esfuerzos necesarios para cumplir que sean obligatorias. Porque si son obligatorias las tengo que cumplir como venga lugar. Si tengo que hacer los esfuerzos necesarios, puedo alegar que tengo otros motivos por los cuales mi Estado requiere atención. Yo qué sé, la billetera del Estado, hay un filósofo, un sociólogo jurídico que dice que los derechos tienen un costo. Creo que yo ya se los dije a ustedes. Si no se los dije a ustedes, parezco un loro repitiendo 20 veces. Los derechos tienen un costo. Si vos querés tener garantizar el derecho a la educación, tenés que tener profesores, una universidad, hablando con distintos niveles, un colegio, un edificio con las aulas preparadas para recibir chicos, docentes, todo lo que necesitas para que se garantice el derecho a la educación. Y eso tiene un costo. Si vos querés garantizar el derecho a la salud, tenés que tener médicos, un hospital, insumos, ¿sí? Bla, 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 bla. Y eso tiene un costo. Y la billetera del Estado, no me estoy escapando de la pregunta, ¿eh? La billetera del Estado es limitada. Vos cuando ganás tanto, y esto nos pasa a todos hoy en día, depende cuánto aumentó o no aumentó la luz o lo que sea, o la BL, es lo que te sobra a vos para decir voy a comer o no voy a comer con mis amigos o lo que sea. Bueno, esto pasa lo mismo con los estados. Y si no te alcanzó para llegar a fin de mes, ¿qué haces? Pedir prestado. Bueno, lo mismo pasa con el Estado. ¿Sí? Digo, tengo que garantizar estos derechos y hoy le puedo dar un poco más a salud y un poco menos a educación o lo que sea. ¿Sí? Independientemente de qué Estado estemos hablando, no estoy hablando de Argentina. Y yo estoy diciendo, en esta segunda interpretación, que tengo que hacer los esfuerzos que pueda hacer para poder cumplir, puedo decir, hoy por hoy tengo más necesidad en salud porque estoy
con una pandemia en materia de dengue, ponele, que ponerme a invertir mis recursos en resolver una recomendación de la Comisión Interamericana. Ahora, si yo digo, esta recomendación es obligatoria, y voy a tener que ver de qué manera hago malabares para que me dé, para bancar el sistema de salud en materia de dengue y para poder cumplir con lo que me dijo la comisión. Por eso digo, no es lo mismo, por eso aquí te interrumpí, no es lo mismo la postura porque una no considera que es obligatoria, ¿sí? Sino que tiene que hacer todo lo necesario como para poder cumplirla, ¿sí? Pero porque es buen Estado y respetuoso de los derechos humanos, ¿sí? ¿Y la tercera? No te escucho. Silvina, estás muteada. Perdón, ahora sí. La tercera, la de Hayden del Orozco y Lorenzetti Archigabay, dice que darle obligatoriedad estaría en pugna con las convenciones internas, que ahí es como que se me hizo un matete. Porque es como que ellos, o sea, como que ellos no la pueden tomar porque dice que ahí se le generaría un conflicto a nivel interno. Claro, ellos lo que estaban alegando que a considerarlas obligatorias es contrario a lo que establece el derecho interno. Y ahí esa postura hace ruido por todos lados, porque van a ver dentro de unos, vas a entender bien esta postura y esta discusión cuando vean el caso de Fontevecchia, ¿sí? En que fue peor, porque lo que se discutió fue si era obligatoria una decisión de la Corte Interamericana. Cuando ya les dije que está en la Convención Americana que dice que son obligatorias y no hay una coma que se pueda interpretar de otra manera, ¿sí? Bueno, esta postura que es la lucha eterna entre los internacionalistas que creemos en las facultades que tienen las cortes supranacionales y los constitucionalistas, que valen más la cosa. ¿Se acuerdan cuando vimos la pirámide de Kelsen? Que depende del Estado, podía ver en qué lugar de la pirámide ponían los tratados internacionales. Bueno, nosotros vimos en la pirámide, vimos el caso de Argentina y cómo fue evolucionando, pero el decir que la Constitución está por arriba y abajo están los tratados internacionales puede tener, depende del Estado que se trate, puede tener un riesgo, ¿sí? Entonces, porque lo que firmo con la mano lo puedo borrar con el codo. Entonces, esta postura la van a ver ustedes en lo que es fallo Fontevecchia, prestar la atención en ese caso porque lo vas a ver más claramente, ¿sí? Pero en línea general, las dos primeras posturas tienden, la primera sin lugar a dudas, tienden a las que son obligatorias, ¿sí? Tienen una interpretación de que el Estado debe cumplir. Más allá de que diga que son obligatorias o no, ponerse a discutir si son vinculantes o no vinculantes genera mucho ruido y por lo tanto no ayuda a la decisión, pero sí lo que dice el Estado asumió obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y tiene que cumplir, ¿sí? Digo, más allá de si es obligatorio o no, no entremos en esa discusión, sino hagamos lo que sea necesario para reparar esa violación de derechos humanos, ¿sí? Digo, ya sea eso, es a lo que va en la postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos y en relación particularmente a los informes de la Comisión, ¿sí? Pero de vuelta, cada Estado interpreta como quiere interpretar esto, ¿sí? Porque no es tan claro como sí lo es en lo que tiene que ver con las sentencias de la Corte Interamericana, ¿sí? No sé si fui clara, Silvina. Sí, perfecto. Buenísimo. ¿Alguna duda, pregunta más? Si no hay preguntas, pueden retirarse. Les deseo buena semana y el jueves continúan con la parte de corte, ¿sí? Si llegan a tener dudas, en el campus está mi mail, rsarcos, esa soy yo, y me mandan un mail y me preguntan lo que necesiten, ¿sí? Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Buenas noches. Buena semana. Descansen. Gracias. Sí.